griego ukodiscos, que significa uno que está bajo juicio y sufriendo consecuencias y castigos por sus malas acciones o circunstancia de ser responsables de una acción negativa. En otras palabras, es sentirse culpable de algo que se hizo incorrecto en el pasado y que se recibe las consecuencias en el presente. La persona con su conciencia siente que no está bien con sí mismo y menos con Dios, si es que le cree a Dios. Cuando la persona entiende del error que cometió, se produce culpabilidad y esta a la vez produce ansiedad en la mente que puede afectar el cuerpo con enfermedades o nerviosismo, estrés o ansiedad que perjudica la salud. Cuando esto sucede es porque la conciencia ha sido alterada violentamente por la culpabilidad. A la vez, la ansiedad está conectada por el temor de qué sucederá en el futuro por causa de la mala decisión del pasado. Y cuando a una persona le falla a Dios, Satanás lo marca acosándola constantemente, haciéndole creer que no tiene escapatoria y que es responsable por haber tomado la errada decisión. Y Satanás le dice: no busques sanidad ni restauración, eres culpable. Y si te acercas a Dios para pedirle ayuda, te va a castigar con más fuerza. Pero nosotros sabemos que el Satanás es el padre de mentira. Él vino a matar, hurtar y destruir. Nosotros no vamos a creer en sus engaños ni sus mentiras. Cuando una conciencia está cauterizada por la culpabilidad, la ansiedad y el temor, no puede distinguir la diferencia tampoco entre el bien y el mal. En Proverbios dice que el que reprende al impío se acarrea muchos problemas. Cuando usted intenta corregir a una persona que está apartada del temor de Dios, nunca va a aceptar que está mal, porque su conciencia está cauterizada a la culpabilidad. En este momento se mueven por el mundo muchísimos números de personas afectadas por el espíritu de culpabilidad. Este es un espíritu que oprime y se enseñorea de las almas, trayendo una profunda intensidad de condenación. Las personas que son afectadas por la culpabilidad se creen que no son merecedoras de las gracias de Dios en sus vidas. Ellos están bajo juicio de condenación. Evidentemente el enemigo logró cautivarlos en esta área de pecado del pasado, aunque hayan conocido la salvación. Si las personas no se apropian por la fe del perdón de Dios, que está dentro del plan de salvación, a través de la muerte de Jesús en la cruz, el fracaso y la culpabilidad logrará martirizarlos y esclavizarlos a su pasado por el resto de su vida. Se necesita tener una revelación de cómo opera la culpa, pero también cómo trabaja más maravillosamente el perdón divino. El perdón está disponible para cualquier persona que se arrepiente de corazón a Dios. Y lo vemos que en Romanos capítulo 3, versículo 22 hacia el 23 dice claramente que la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que en Él creen, los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. En Proverbios 20, versículo 19, ¿quién podrá decir: yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? En Isaías 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No solamente el hombre sin Cristo vive en pecado, sino que por consecuencia del pecado todos quedaron destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos sido constituidos en pecado de iniquidad. En Salmos 51, versículos 6 hasta el 7. Cuando se comprende la verdad bíblica que habla de la intensidad del pecado, se debe entrar en todos necesitan ser alcanzados por la redención del Calvario. Y es importante tener claro que como pecadores se necesita ser alcanzados por el perdón del Padre mediante la redención de Jesucristo. Nadie queda excluido. Y no se puede llegar a Dios por ninguna forma, ni ninguna otra forma fuera de la base bíblica. No podemos llegar a Dios solamente por ese medio, por el medio de Jesucristo.
Este es el mensaje que se ha predicado por más de 2000 años. Toda persona debe ser alcanzada por el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz para ser libre de la culpabilidad de los errores del pasado. Así que si usted todavía se siente culpable por las cosas del pasado, pues entonces póngase a escuchar la emisora y vea qué mensaje tan bonito tenemos para ti. ¿Qué es lo que intenta producir el espíritu de culpabilidad en una persona? Atarlo al recuerdo del pasado, ponerle una coraza de protección falsa para que crea que nadie lo entiende ni nadie lo puede ayudar, que no existe solución para eso, mejor que se olvide, que lo ignore, aunque siempre esté ahí, herida sin sanar. Negar la obra redentora de la cruz y traer una nube de tinieblas para que el alma esté atrapada en cautividad bajo esta operación constante de tormento. ¿Qué es la gracia? Es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Ese regalo de Dios a la humanidad, un regalo gratis. Aunque no nos merecíamos ser perdonados, Él por su gracia nos perdonó. No merecíamos ser alcanzados por su perdón, pero Él nos alcanzó. ¿Y qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es cuando te dan más de lo que mereces. Está unida al amor incondicional de Dios hacia el hombre. Es el entregar todo sin esperar recibir nada a cambio. Sin embargo, nosotros le debemos amar porque Él nos amó primero y dio su vida en rescate por el deudor. La persona que está atormentada por un espíritu de culpabilidad puede tener problemas en aceptar la dádiva del perdón de Dios. Mientras el hombre o mujer se sienta culpable, no va a poder aceptar la gracia de Dios. Solo el Espíritu Santo puede convencer al hombre de pecado y a la vez llevarlo a la cruz del Calvario. Todo ser humano puede ejercer autoridad. Debe estar bajo la autoridad. Repito, todo ser humano para ejercer la autoridad debe estar bajo autoridad. Dios se mueve bajo un orden divino y dentro del mismo hay autoridad. Aunque Dios no hace acepción de personas y todos son iguales ante sus ojos, eso no impide de que haya orden y rangos de autoridad. La autoridad máxima en todo el universo, tierra y cielo es el Altísimo, eterno y todopoderoso Dios. Vamos a ver el primer punto, que es la sabiduría, la soberanía de Dios. Él es soberano, único y verdadero. Su autoridad está por encima de todos. Los que le creen y no le creen. Los que lo aman y no lo aman. Él es soberano. La palabra de Dios, segundo punto, nos trae conocimiento y nos da los parámetros de nuestra vida, que nuestra vida tiene que tener para caminar según el modelo de ella, dentro de la vida cristiana. La palabra es la autoridad que nos encamina a tener victoria sobre el mal, pecado y Satanás. El tercer punto, la autoridad delegada. La Biblia nos habla de este tema y tiene que ver con personas con responsabilidades para ejercer autoridad sobre otros. Ejemplo, líderes espirituales, pastores, esposos, maestros o jefes de una compañía. El patrón bíblico es lo que el hombre sea el sacerdote de la casa, pero si el hombre no es el sacerdote y no guarda el misterio de su autoridad, él tendrá que dar cuentas delante de la presencia de Dios. Cuando el hombre o la mujer es sometido a la culpabilidad, nunca se someterá a ninguna autoridad establecida, porque la autoridad está sometiendo su conciencia. Y el cuarto punto, autoridad legal de pacto. Dios tiene un señorío que Él estableció sobre nuestra vida, por el pacto que Él estableció sobre nosotros. Es un pacto que no se puede quebrantar. El Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 9, y dijo: pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Nuestra conciencia redimida y liberada a la culpabilidad nos dice
lo que es bueno y lo que es malo, lo que yo tengo que aceptar y lo que no puedo aceptar. El Espíritu Santo va tomando dominio en nuestra conciencia interior. Miremos un poco las diferencias que existen entre la condenación y la convicción. Cuando el enemigo trae culpabilidad por algo que se ha hecho en el pasado y que puede venir a la memoria de la persona después de haberle pedido perdón a Dios, esto se llama condenación. Hemos entendido que somos cristianos, tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero cuando el enemigo trae culpabilidad por algo que hemos hecho en el pasado y de lo cual ya nos arrepentimos en el pasado, eso se llama condenación y proviene de la boca acusadora de Satanás. Es allí cuando tenemos que defender declarando lo que creemos acerca de la sangre de Jesús. Entonces, yo hago una pregunta. ¿Qué es tener una firme convicción? Satanás no tiene el poder de convicción, pero sí de condenación. La convicción es traída directamente por una obra genuina del Espíritu Santo y es generalmente por un pecado que se ha cometido años atrás. Cuando una persona se ha arrepentido, Dios no vuelve a traer condenación ni recuerdos mortificantes hacia la persona, porque ya hubo un arrepentimiento de ese pecado delante del Señor. Y la sangre ha sido y es eficaz para efectuar la limpieza total del mismo. Quiero decirle que no puede seguir llorando el pecado de años atrás. Si ya te arrepentiste de ese pecado y Dios te perdonó, ¿por qué sigues sintiéndote culpable? Lo que Jesús hizo por ti en la cruz es más que suficiente para perdonar los pecados del pasado confesados. Jesús le dijo a la mujer adúltera: vete y no vuelvas a pecar más. Ni yo te condeno. En la iglesia de Cristo hay suficiente gente condenada por la culpabilidad y eso lo hace sentirse alejado de las bendiciones de Dios. Y la condenación viene del exterior hacia nuestra mente. Y todo lo que viene de afuera hacia adentro lo produce el enemigo. Cuando venga el Espíritu Santo, este convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, en la iglesia y en nuestro país, en nuestra nación. Entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Qué hace la condenación en una persona? Número 1, produce no perdonarse a sí mismo. Mantener una tristeza en el alma creyendo que son siempre incapaces de ser dignos de alcanzar metas y victorias. Número 2, el no apropiarse de la obra redentora de Jesús. Estas personas sufren de tanta condenación que cuando se les habla de ser libres, ven la libertad como una amenaza a sus sentimientos, porque el sentimiento tiene características de culpabilidad. La Biblia dice que la verdad nos hace libres. ¿Por qué entonces seguir amordazado por un espíritu de culpabilidad si ya se ha dictaminado inocencia según el sacrificio de la cruz de Cristo en el Calvario? 3, autocastigo. Cuando cometen una falta, primero esperan sufrir lo suficiente para después pedir perdón. Es como si necesitaran padecer demasiado. Ellos expresan que están bajo un castigo religioso. También llegan a pensar de que pueden alcanzar misericordia por el castigo autoimpuesto por el sufrimiento en sus vidas. Ellos mismos se dan látigo y tratan de atraer la atención de todas las personas hacia sí mismos. 4 punto, se sienten indignos. Y les recuerdo que la pregunta es ¿qué hace la condenación de una persona? Se sienten indignos, es el 4 punto. Ellos piensan ¿por qué Dios me perdonaría? Yo no soy digno del perdón de Dios. ¿Podría Dios usarme después de haber llevado una vida tan llena de pecado? Aunque somos indignos, Cristo nos hizo dignos por su gracia, transformados en amor. El 5 punto habla que son compulsivos. Y algunos intentan superar la culpabilidad usando drogas, alcohol o teniendo una vida sexual desenfrenada, siendo adictos al trabajo, las compras o el ejercicio compulsivo.